¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Me da mucho gusto darle la bienvenida a la tercera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Soy Ricardo Camarena. Gracias por acompañarnos y a continuación un adelanto de la información que esta noche tenemos preparada para usted de cara ya al fin de semana. Saldo de 11 muertos y por lo menos 21 lesionados deja accidente de autobús en Nayarit con pasajeros de Tlaquepaque. Rescatan a familia que quedó a la deriva en el lago de Chapala por una falla en su embarcación. Jornada de movilizaciones en Guadalajara. Miles salieron a las calles para reivindicar derechos laborales en el Día del Trabajo. Lo que prometía ser una excursión a un balneario nayarita para aprovechar el día de asueto, este fin de semana más largo, se convirtió en una tragedia. Esta mañana, un autobús procedente de Guadalajara en el que viajaban decenas de personas, en su mayoría vecinas de Tlaquepaque, sufrió un accidente que arroja un saldo mortal. Un autobús de pasajeros volcó este viernes en la carretera San Marcos a Amatlán de Cañas, en Nayarit, cerca de las 9:30 de la mañana, con un saldo preliminar de 11 personas fallecidas y más de 25 lesionadas. Iban a un balneario por el puente vacacional. La mayoría vivía en la zona metropolitana de Guadalajara. Algunas de las personas que viajaban en el autobús eran vecinos del Cerro del Cuatro. Autoridades nayaritas informaron que 6 fallecieron en el lugar de los hechos, mientras que 5 en el hospital de Amatlán de Cañas. Asimismo, detallaron que 18 están hospitalizados en Jalisco. A 2 personas las trasladaron al ISSSTE La Cantera en Tepic y a un hombre de 38 años lo llevaron grave a una clínica del IMSS en Tala, Jalisco. Destacan la coordinación entre dependencias de ambas entidades. En pantalla se puede ver el nombre de otras personas que resultaron lesionadas, de acuerdo con información proporcionada por el estado de Nayarit. Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, lamentó el suceso e informó que el gobierno estatal asumirá los costos funerarios, de traslado y atención médica de las víctimas. También agradeció a su homólogo nayarita, Miguel Navarro, la solidaridad y apoyo hacia las personas involucradas. Hasta el cierre de esta edición no había más información sobre cuándo traerán los cuerpos a Jalisco, si había incrementado el número de fallecidos o si ya habían dado de alta a alguno de los heridos. Para Imagen, Carlos Carrizales. Bueno, indiscutiblemente una tragedia, y hace apenas algunos minutos la Fiscalía de Nayarit informó que al momento están identificadas 5 de las 11 personas fallecidas en este percance. A continuación, sus nombres. Se trata de Margarita Gutiérrez Villegas, de Alejandro Lozano Morales, de Mario Reina Chávez, Paola Núñez Flores y Marta Gutiérrez. Son las víctimas que hasta este momento han sido identificadas. Esta noche continúan los trabajos de identificación de las víctimas mortales. Esta tragedia se suma a otras que han enlutado a decenas de familias en carreteras de Jalisco y Nayarit. En abril del 2023, un autobús que había salido de Guadalajara con destino a la playa de Guayabito se quedó sin frenos en Compostela, Nayarit. El saldo, 18 muertos. En diciembre del 2022, la volcadura de un camión de pasajeros en la autopista Guadalajara-Tepic dejó 15 fallecidos y 37 lesionados. En 2016, el choque de un autobús contra una pipa en la carretera Chapalilla-Compostela dejó 10 muertos. Este percance, el que le compartimos esta noche, obliga a preguntar una vez más, al margen del peritaje que se realice, ¿cuáles son las condiciones mecánicas de estos autobuses que se emplean en excursiones? ¿En qué condiciones van los choferes? ¿Esta unidad tenía o no una póliza de seguros? ¿Se supervisan estos camiones? Desde este espacio, nuestra solidaridad a las familias de quienes perdieron la vida y a quienes resultaron lesionados. Este viernes una familia quedó prácticamente a la deriva en el lago de Chapala. La embarcación en la que viajaban sufrió una falla mecánica, por lo que elementos del escuadrón anfibio de la Policía Estatal acudieron a su rescate. Las 4 personas trasladadas fueron trasladadas al Club Náutico, estas personas que fueron rescatadas en el fraccionamiento La Floresta, en donde opera una base de equipo de rescate especializado precisamente en esta materia. Vamos a más información relacionada una vez más con anexos aquí en el área metropolitana de Guadalajara, identificado y clausurado uno más en el que había 43 personas y entre estas una presumiblemente privada de forma ilegal de su libertad.
Los gritos provenientes de un anexo alertaron a los vecinos de la colonia La Gigantera en Tlaquepaque. Fue gracias a una denuncia anónima que autoridades realizaron un cateo en el centro de rehabilitación conocido como Alcance Plenitud AC. Durante la revisión del lugar localizaron a un hombre que se encontraba con aros aprensores y amarrado de los pies, por lo que se activaron los protocolos correspondientes. Personal de servicios médicos municipales lo revisó y presentaba escoriaciones en las muñecas provocadas por los aros aprensores. No obstante, se reportó estable y fue enviado a recibir atención médica. Durante la inspección fueron localizadas 43 personas, entre ellas menores y mujeres. Nos encontramos con 43 personas dentro del lugar que recibían tratamiento de adicciones, entre ellos 2 menores y 2 mujeres. En el lugar se detectaron diversas irregularidades en la operación del establecimiento, entre ellas la presencia de los 2 menores de edad, así como la convivencia de hombres y mujeres en un mismo espacio, por lo que los 2 hombres encargados quedaron detenidos. En el cual el lugar es totalmente clandestino, no cuenta con ninguna documentación y al parecer hayan dentro del lugar también una persona esposada. Como parte del operativo personal de salud animal de San Pedro Tlaquepaque, se resguardó a 3 perros, una tortuga, un porcino y un guajolote, que fueron localizados en el lugar, que quedó clausurado. Se encontraban 4 animalitos, de los cuales se hizo cargo salud animal y un puerquito que se lo llevó el rastro municipal. Las autoridades reiteraron que continuarán con los operativos de supervisión de este tipo de establecimientos, mientras que los 2 sujetos detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía del Estado. Para Imagen, Nayeli Medina. Bueno, y ahí lo tiene usted, las propias autoridades municipales reconocen que este establecimiento operaba de forma absolutamente clandestina y fue identificado, fue detectado por un reporte anónimo, por una denuncia ciudadana, lo que una vez más evidencia lo que hemos consignado ya en este espacio, que falta una supervisión mucho más estricta por parte de las autoridades, tanto estatales como municipales, respecto a este tipo de lugares que prometen, al menos así se lo venden a algunas personas, como una salida para el tema de las adicciones. Y mira, entre basura fue localizado el cuerpo de un hombre calcinado en la colonia Chulavista, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Siniestro hallazgo en la colonia Chulavista de Tlajomulco. El cuerpo de un hombre totalmente calcinado fue localizado entre la basura aquí en Avenida La Villa. Policías de Tlajomulco y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional resguardaron la zona ubicada al cruce con la calle Río de Janeiro. Debido al estado en el que se encontraba el cuerpo, se desconoce si presentaba lesiones por arma de fuego o arma blanca. En el lugar no hubo testigos que pudieran dar mayores datos sobre lo ocurrido. Serán peritos forenses los encargados de esclarecer este hecho criminal. El Ministerio Público recabará los indicios correspondientes para abrir una carpeta de investigación y obtener características de los responsables de quitarle la vida a la víctima e incendiar el cuerpo. Con imágenes de Jesús Recio, para Imagen, Nayeli Medina. Y de Tlajomulco vamos ahora a Tlaquepaque, en donde también se da cuenta de la localización del cuerpo sin vida de un hombre que por cierto presentaba huellas de violencia, un tema que movilizó a las autoridades que ya investigan los hechos. El cuerpo de un hombre fue localizado en calles de la colonia Guayabitos de San Pedro Tlaquepaque. Los vecinos se llevaron un gran susto al salir de sus casas y encontrar al hombre inconsciente que presentaba huellas de violencia sobre la calle Lázaro Cárdenas entre San Carlos y San Odilon. Ante esto solicitaron el apoyo de elementos de la Policía Municipal de San Pedro Tlaquepaque y una ambulancia de la Cruz Verde Marcos Montero. Paramédicos de servicios médicos municipales llegaron al lugar solo para confirmar el fallecimiento del hombre. Al arribar a la escena nos encontramos con un masculino de 24 años, sin signos vitales, con lesión en cráneo. Los familiares acudieron al sitio para identificarlo. Los familiares únicamente refieren que no llegó a su domicilio en el transcurso de la noche. La víctima de 24 años, vestido con una camisa azul y pantalón de mezclilla, presentaba líquido hemático en el rostro y en la nuca. Las autoridades confirmaron que presentaba huellas de violencia y una evolución cadavérica de entre 6 y 8 horas.
Hasta el momento no se cuenta con información sobre los posibles responsables ni sobre las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Las autoridades señalaron que en el lugar no fueron localizados indicios relacionados con la agresión. Con imágenes de Jesús Recio, para Imagen, Nayeli Medina. Y vamos ahora a otro punto del área metropolitana de Guadalajara, en donde también fue localizado un cadáver, en este caso, imagínense, al interior de una unidad deportiva. En pleno día de asueto, el cuerpo de un hombre fue localizado dentro de la unidad deportiva López Mateos, ubicada al cruce de Colonia Avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia Colón Industrial de Guadalajara. Fueron las personas que acudieron a hacer ejercicio o a realizar actividades recreativas en este 1 de mayo quienes realizaron el reporte. Elementos de la policía de Guadalajara acudieron al sitio y confirmaron que la víctima, un hombre de alrededor de 40 años, presentaba 4 heridas por impacto de arma de fuego, 2 de ellas en el rostro. Una de las líneas de investigación preliminares indican que la víctima estaba conviviendo con otras personas antes del ataque armado, pues en el lugar se encontraron bebidas embriagantes y otros objetos, además de 10 casquillos percutidos. Lo más sorprendente fue que a pesar de la presencia policial y de que el cuerpo de la víctima se encontraba en una de las canchas de la unidad deportiva, otras personas continuaban realizando actividades en el área de frontón. Hasta ahora el fallecido no ha sido identificado, por lo que las autoridades continúan con las investigaciones para dar con los responsables. Para Imagen, Nayeli Medina. Y mire, vamos ahora a estas imágenes captadas en el corazón de Guadalajara el pasado 29 de abril. Fue un ciudadano el que grabó con su teléfono celular esta escena ahí en la calle Obregón. Un video en el que se observa, ahí lo tiene usted, a una patrulla del municipio de Zapotitlán de Vadillo. ¿Y sabe qué llevaba esta patrulla? Un mueble, aparentemente un tocador. La situación, por supuesto, obliga a preguntar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué un vehículo oficial se utiliza presumiblemente para fines personales, a menos que hayan detenido a este mueble? ¿Y qué hacía una unidad de este municipio a tantos kilómetros de su jurisdicción en plena zona metropolitana de Guadalajara? Algo tendrán que decir las autoridades municipales de Zapotitlán para explicar la presencia de esta patrulla, que seguramente no le sobran en ese municipio como para que esté en Guadalajara. Este 1 de mayo, alrededor de 35,000 docentes de Jalisco marcharon desde la glorieta de la Normal hasta la zona del Santuario y lo hicieron para demandar salarios dignos, una mejor atención médica, abasto de medicamentos para jubilados y, por supuesto, más plazas de base. También salieron a las calles trabajadores de otros sectores como el alimenticio, el farmacéutico y municipales de Guadalajara también. La consigna es la misma, para exigir mejores condiciones laborales. Y a esta conmemoración también se sumaron colectivos de búsqueda de personas desaparecidas para exigir protección laboral a las familias de los ausentes y para visibilizar las dificultades que enfrentan quienes buscan a sus seres queridos y al mismo tiempo deben cuidar su trabajo. Por su parte, agremiados de la CTM realizaron su encuentro anual en el que refrendaron su compromiso con el gobierno para decirle pues que todo bien, que renuevan su compromiso con la paz laboral y la defensa de los derechos de los trabajadores. En tanto, taxistas convencionales protestaron nuevamente en contra del servicio de plataformas digitales. Salieron a las calles a pedir una vez más piso parejo. En el marco del Día del Trabajo, las calles de la ciudad se convirtieron en escenario de inconformidad. Conductores del servicio tradicional de taxi salieron a manifestarse en distintos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Su exigencia, piso parejo. Aseguran que mientras ellos cumplen con regulaciones, permisos y revisiones constantes, las plataformas digitales operan bajo condiciones distintas. Manifestándonos de la problemática que tenemos, que nos encierran vehículos, no nos toman en cuenta, y a los Uber, que no les tienen ningún, ¿cómo se llama? No les tiene ninguna norma técnica ni nada. Cualquier persona agarra un vehículo, no tiene seguro, arriesgan al pasaje que trae y desgraciadamente eso es lo que estamos peleando.
La molestia crece entre el gremio, que denuncia una competencia que consideran desleal por parte de aplicaciones como Uber y Didi. La solicitud a las autoridades es simple. Nada más que por favor, piso parejo y que por favor nos den la oportunidad de seguir trabajando, porque en realidad no tenemos otra opción, somos gente mayor que nada más nos sostenemos atrás de un volante. Y sí les pedimos que nos echen la mano. Durante la manifestación, los taxistas recorrieron vialidades clave, generando afectaciones al tránsito, llamando la atención de automovilistas. Por ahora, no descartan nuevas movilizaciones si no hay respuesta por parte de las autoridades. Para Imagen, Charly Saucedo. Bueno, pues ahí tiene usted el recuento de algunas de las movilizaciones registradas la jornada de este viernes aquí en el área metropolitana de Guadalajara, jornada de 1 de mayo, Día del Trabajo, en un contexto sin duda complicado en materia laboral, en un contexto en donde poco a poco la informalidad le va ganando terreno al trabajo formal. Prácticamente 1 de cada 2 empleos en el país, en cifras cerradas, es empleo informal. En un contexto en donde se lo hemos platicado a usted en este espacio, la generación de empleo en Jalisco durante el primer trimestre del año prácticamente se desplomó, pasó del puesto número 2 al sitio número 10 en el ranking nacional y en un contexto en donde, de acuerdo con lo que han consignado empresarios, por cada nueva empresa que abre en Jalisco, cierran 40. Así de complicado el contexto del empleo aquí en el estado de Jalisco, en términos generales en nuestro país, en donde algunos sectores se encuentran indiscutiblemente en mayores condiciones de vulnerabilidad. El caso de los más jóvenes que buscan oportunidades y el contraste de las empresas que piden experiencia y ni hablar de las personas adultas mayores y a veces no tan mayores a las que también vaya que se les dificulta encontrar trabajo. Hablemos ahora de transporte público, de algo que pues prácticamente se ha convertido en un mal necesario, los mototaxis y particularmente ahí en Tlaquepaque. Hoy el secretario del Transporte, Diego Monraz, habló en torno a las extorsiones que han denunciado mototaxistas en este municipio, extorsiones que estarían cometiendo servidores públicos municipales. La denuncia viene de trabajadores de transporte comunitario que aseguran que les cobran una cuota de 200 a 500 pesos por semana y a nosotros se nos hizo un tema muy serio, muy delicado, que de manera respetuosa pero muy clara la presidenta de Tlaquepaque ya le enviamos un oficio pidiéndole que investigue, corrija y sancione si se está dando esta práctica. Un tema que indiscutiblemente tienen que revisar, pues no solamente las autoridades estatales, que tendría que revisar también la Fiscalía Estatal Anticorrupción, que tendrían que revisar sin duda las autoridades municipales de Tlaquepaque para ver qué es lo que está pasando con la prestación de este servicio que, como le decíamos a usted, en muchos puntos del área metropolitana de Guadalajara se ha convertido en un mal necesario ante la imposibilidad de que la cobertura del transporte público regulado bañe en su totalidad el área metropolitana de Guadalajara. Hay sitios a los que los camiones al día de hoy todavía no llegan y de ahí la presencia de los mototaxis y el esfuerzo por regularlos. Nos vamos, gracias, que pase usted una excelente noche, feliz fin de semana, ya estamos.